Los primeros días de la humanidad están llenos de tragedias, misterios y esperanza. Entre Caín, el primer asesino, y Abel, el mártir de la inocencia, surge una figura casi olvidada pero crucial: Set, el hijo que Dios colocó para restaurar lo perdido. Su historia no solo cambió el rumbo de su familia, sino que también marcó el destino espiritual de toda la humanidad. ¿Quién fue este hombre aparentemente común, y por qué su linaje fue escogido para preservar la promesa divina? En este vídeo, desentrañaremos los secretos detrás de Set y su impacto en el plan eterno de Dios. Descubrirás cómo, desde un mundo lleno de caos y violencia, se levantó una línea de esperanza que culminaría en el Salvador mismo. Si quieres conocer cómo la fidelidad de un hombre puede cambiarlo todo, quédate hasta el final. Y mientras exploras esta fascinante historia, no olvides suscribirte para más contenido revelador y compartir este vídeo con quienes quieran descubrir los misterios ocultos en las páginas de la Biblia. Lo que sigue te dejará pensando. Cuando Adán y Eva caminaron por primera vez en el jardín del Edén, no conocían la palabra dolor. Cada paso que daban estaba lleno de vida, y cada respiro era una melodía de conexión divina. Pero esa armonía perfecta se quebró el día en que decidieron tomar el fruto prohibido, desobedeciendo la única restricción que Dios les había dado. Ese acto, aparentemente pequeño, desencadenó un torrente de consecuencias que cambiarían el curso de la humanidad para siempre. Expulsados del Edén, Adán y Eva comenzaron una vida marcada por el trabajo arduo y las lágrimas. Sus corazones, alguna vez llenos de la paz del Creador, ahora estaban cargados de preguntas, arrepentimiento y, sobre todo, una inquietud: ¿qué sería de sus hijos? Ellos habían nacido en un mundo caído, alejados de la perfección de aquel jardín. Caín y Abel fueron los primeros frutos de su linaje. Dos hermanos con destinos entrelazados, pero con corazones opuestos. Caín, el primogénito, se convirtió en un agricultor. Abel, su hermano menor, era pastor. Sus caminos, aunque diferentes, convergían en un acto crucial: el sacrificio a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, y Caín, los frutos de la tierra. Pero Dios, mirando más allá de la ofrenda, se fijó en sus corazones. Mientras el de Abel irradiaba sinceridad, el de Caín albergaba celos y orgullo. Esa rivalidad alcanzó su punto más oscuro cuando Caín, en un arrebato de furia, cometió el primer asesinato de la historia. La sangre de Abel clamó desde la tierra, y con ella, el mundo de Adán y Eva se sumió en una tristeza aún más profunda. El hijo que representaba esperanza estaba muerto, y el que quedaba vivo había sido maldecido y apartado. En medio de esta devastación, surge una pregunta: ¿podría Dios restaurar lo que se había perdido? En el silencio de su dolor, Adán y Eva escucharon la promesa de un futuro redentor. Cuando Eva dio a luz nuevamente a un hijo llamado Set, algo cambió. Él no era solo un niño, era una señal de que el plan divino aún seguía en marcha. Set, cuyo nombre significa sustituto o donado, no fue simplemente un reemplazo para Abel. Representaba un nuevo comienzo. En un mundo lleno de oscuridad, su nacimiento trajo una chispa de esperanza. Era un recordatorio de que, aunque la humanidad había caído, Dios no los había abandonado. Él estaba escribiendo una historia de restauración, y Set sería el primer capítulo de esa narrativa. El linaje de Set no solo marcaría un contraste con el de Caín, sino que también sería el canal por el cual la fe y la adoración al único Dios verdadero serían preservadas. En él, Adán y Eva encontraron no solo consuelo, sino una reafirmación de la misericordia de Dios, quien, a pesar del pecado, seguía obrando para redimir a la humanidad. Set, aunque nacido en un mundo roto, llevaría consigo una promesa: la humanidad aún tenía un propósito,
y Dios no dejaría que las sombras de la caída fueran la última palabra. Y así, con su nacimiento, comenzó a escribirse una nueva página en la historia de la redención. Una historia que todavía está en curso. Adán y Eva vivían entre el peso de su pasado y la incertidumbre de su futuro. Cada día era un recordatorio de lo que habían perdido, la comunión con Dios, la paz del Edén y ahora, a dos de sus hijos. Uno, Abel, había sido arrebatado brutalmente por el odio de su hermano. El otro, Caín, maldecido y desterrado, vagaba como un fugitivo. En su hogar quedaban ecos de risas infantiles que ahora eran solo recuerdos dolorosos. ¿Cómo soportaron esa carga? Quizás cada puesta de sol les recordaba el Edén, y cada amanecer era un desafío para seguir adelante. En medio de esa tristeza, Eva se aferraba a la promesa de Génesis, que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero esa promesa parecía lejana, casi inalcanzable. Entonces, en un acto inesperado de gracia divina, Eva quedó encinta nuevamente. El latido de una nueva vida en su vientre era como una melodía en un silencio ensordecedor. Cuando dio a luz, lo nombró Set. Su nombre no fue una elección al azar, fue una declaración de fe. Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató, dijo Eva. Génesis 4:25. El nombre Set proviene del hebreo Set, que significa colocado o concedido. Este nombre llevaba consigo un mensaje profundo. Set no era solo otro hijo, era un regalo divino, una pieza colocada por Dios en el lugar exacto y en el momento preciso. Representaba algo más que una continuación del linaje humano, simbolizaba el propósito de Dios de restaurar la humanidad a través de un camino lleno de esperanza. Para Adán y Eva, Set no solo llenó el vacío emocional dejado por Abel, sino que también les recordó que Dios todavía estaba presente. En su corazón, tal vez volvieron a sentir una chispa de la confianza perdida en el Creador. Si Caín representaba la rebeldía humana y Abel la justicia herida, Set representaba la misericordia divina y la continuidad del plan de Dios. Con la llegada de Set, algo significativo ocurrió en la humanidad. A través de su linaje, los hombres comenzaron nuevamente a invocar el nombre de Dios, Génesis 4:26. Esto no era simplemente un acto religioso, sino el primer paso hacia una restauración espiritual. Set fue el progenitor de una línea que, a pesar de las crecientes tinieblas del mundo, mantendría viva la llama de la verdadera adoración. Para Adán y Eva, cada día que veían a Set crecer era un testimonio del amor inquebrantable de Dios. Aunque el Edén seguía perdido, este hijo les recordaba que el Creador nunca había renunciado a ellos. Cada sonrisa, cada paso que daba, era como si les susurrara: la historia no ha terminado, Dios sigue escribiendo. Así, el nacimiento de Set no solo marcó un nuevo capítulo en la vida de Adán y Eva, sino en la historia de toda la humanidad. Set era más que un hijo, era una semilla de esperanza sembrada en un mundo que parecía marchitarse. Y con él, la promesa de un futuro redentor seguía viva, esperando el momento perfecto para florecer. La vida de Set nos recuerda que, incluso en las circunstancias más devastadoras, Dios siempre está trabajando para traer nuevos comienzos. ¿Podría este hijo especial ser el puente que la humanidad necesitaba para volver a caminar con Dios? El nacimiento de Set dejó esa pregunta resonando en el corazón de sus padres y en la eternidad misma. La humanidad, en sus primeros días, se dividió entre dos caminos: el linaje de Caín, marcado por la ambición, la violencia y la rebelión, y el linaje de Set, iluminado por la fe y la búsqueda de Dios. Estos dos linajes no solo representaron trayectorias familiares, sino una bifurcación espiritual que determinaría el curso de la historia. Caín, marcado por la maldición divina,
construyó una ciudad y le dio el nombre de su hijo, Enoc. Su linaje estaba obsesionado con la dominación y la autosuficiencia. Desde Jabal, el padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganado, hasta Tubal-Caín, el artífice de herramientas de bronce y hierro, este linaje mostró grandes avances culturales y tecnológicos. Pero tras esos logros se escondía un corazón alejado de Dios. La descendencia de Caín, lejos de buscar al Creador, buscaba gloria para sí misma. Lamec, descendiente de Caín, incluso se jactó de su violencia, proclamando que su venganza era mayor que la de su ancestro. En contraste, el linaje de Set se convirtió en un faro de luz en un mundo oscurecido por la maldad. Este linaje no buscó su propia grandeza, sino que se dedicó a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. Fue a través de los descendientes de Set que la verdadera adoración se preservó y floreció. Mientras el linaje de Caín buscaba llenar el vacío espiritual con poder y progreso humano, el linaje de Set entendió que solo en Dios estaba la verdadera plenitud. Adán y Eva, aunque cargaban con el peso de su desobediencia, no se conformaron con vivir en desesperanza. Tras la pérdida de Abel, reconocieron que el conocimiento del Dios creador debía ser preservado. Es probable que enseñaran a Set sobre la perfección del Edén, la voz de Dios caminando entre los árboles y la promesa de redención que les fue dada incluso tras su caída. Set aprendió de sus padres que, aunque el pecado había distorsionado el mundo, la misericordia de Dios seguía siendo un pilar firme. Ellos habrían compartido con él la importancia de obedecer al Creador, de mantener la fe viva y de transmitir esa verdad a las generaciones futuras. Cada enseñanza era una semilla plantada en su corazón, destinada a florecer en un mundo donde la corrupción se expandía rápidamente. Con Set comenzó una genealogía que contrastaba radicalmente con la de Caín. Entre sus descendientes se destacó Enos, su hijo, quien marcó un punto crucial al liderar a los hombres a invocar a Dios. Pero el legado de Set no se detuvo allí. De su linaje surgieron figuras fundamentales como Enoc, quien caminó con Dios y fue arrebatado sin ver la muerte, y finalmente Noé, el hombre escogido por Dios para preservar a la humanidad del juicio del diluvio. Set fue más que un hombre, fue el inicio de un linaje de fe que mantuvo viva la promesa de redención. Mientras el mundo se sumergía en la violencia y el caos, el linaje de Set mantenía la adoración pura y el compromiso con el Creador. Fue a través de esta línea que la humanidad tuvo una segunda oportunidad, un camino hacia la esperanza. La distinción entre los linajes de Set y Caín no solo era genealógica, sino espiritual. Uno se dedicó a glorificar al hombre, el otro, a glorificar a Dios. El linaje de Set sería el canal por el cual llegaría el Mesías prometido, el Salvador que restauraría lo que el pecado había destruido. En cada generación, los descendientes de Set enfrentaron la tentación de ser absorbidos por el mundo corrupto que los rodeaba. Sin embargo, su devoción a Dios permitió que la llama de la fe permaneciera encendida. Y esa llama, aunque a veces tenue, sería suficiente para iluminar el camino hacia la salvación. Set, el hijo, donado por Dios, no solo restauró el corazón roto de sus padres, sino que también fue el inicio de un linaje que demostraría que la gracia divina puede superar incluso la oscuridad más profunda. ¿Cómo habría sido el mundo si ese linaje no hubiera perseverado? Una pregunta inquietante, pero que solo resalta la importancia de un hombre cuyo impacto trasciende las páginas de la historia. Cuando Set tuvo un hijo y lo llamó Enos, una nueva etapa comenzó en la historia de la humanidad. Este nieto de Adán y Eva no era solo un heredero biológico, sino un eslabón crucial en la preservación de la fe y la adoración al único Dios verdadero. Su nacimiento marcó un momento que resonaría a través de las generaciones, un hito que el libro de Génesis resume con las palabras: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor.
Génesis 4 y 26. Enós, cuyo nombre significa hombre o mortal, encarnó la fragilidad de la humanidad y la necesidad de depender completamente de Dios. En un mundo que se alejaba cada vez más del Creador, su vida simbolizó una respuesta al llamado de volver al Señor. Aunque la Biblia no ofrece detalles extensos sobre su vida, la importancia de Enós radica en el movimiento espiritual que surgió durante su tiempo. Fue en la generación de Enós que se inició algo extraordinario. Los hombres comenzaron a invocar a Dios de manera pública y colectiva. Esto no era simplemente un acto de devoción individual, era un cambio radical en cómo los descendientes de Set vivían su fe. Enós lideró, o al menos representó, una generación que entendió la urgencia de buscar al Creador en un mundo cada vez más marcado por la corrupción y el pecado. Esta declaración en Génesis 4 y 26 tiene un peso espiritual enorme. La palabra invocar implica más que simplemente hablar, sugiere un clamor desesperado, un reconocimiento de la necesidad de Dios y un acto consciente de adoración y entrega. Pero, ¿por qué comenzó en esta generación? El mundo que rodeaba a Enós probablemente estaba sumido en la oscuridad moral. Mientras el linaje de Caín seguía construyendo ciudades y perfeccionando sus logros materiales, sus corazones permanecían endurecidos contra Dios. En contraste, los descendientes de Set se convirtieron en los guardianes de la fe. La generación de Enós fue la primera en organizar y practicar la adoración como una expresión comunitaria, una señal de que, aunque la humanidad había caído, no todos habían olvidado al Creador. Invocar el nombre del Señor también implicaba un acto de distinción. Era un recordatorio de que los hombres no eran autosuficientes, necesitaban a Dios para sobrevivir y prosperar. En medio de un mundo lleno de desafíos y conflictos, esta generación eligió reconocer la supremacía de Dios y su plan eterno. Este despertar espiritual no fue un evento aislado. Fue el fruto de las enseñanzas y valores transmitidos desde Set, quien, como hijo de Adán y Eva, entendió la importancia de vivir en obediencia a Dios. Set había heredado de sus padres la historia del Edén, la caída y la promesa de redención. Estas lecciones, impregnadas de fe y esperanza, formaron la base para que Enós y su generación se levantaran como adoradores genuinos. La fe de Set no solo preservó la adoración al Señor, también la fortaleció y la transformó en un legado que resonaría a través de sus descendientes. Enós fue un catalizador para que esa adoración se expandiera y se convirtiera en una práctica reconocida y compartida. Fue en este punto donde el linaje de Set se diferenció aún más del linaje de Caín. Mientras los descendientes de Caín buscaban construir un mundo autosuficiente, basado en el poder humano y los logros materiales, los descendientes de Set, comenzando con Enós, demostraron que la verdadera grandeza radica en buscar al Creador y depender de Él. Aunque el relato de Enós es breve, su impacto es profundo. Él representa un puente entre Set, el hijo donado por Dios, y los futuros patriarcas como Noé, quienes llevarían adelante la misión de preservar la fe en medio de un mundo caído. Enós no era simplemente un hombre, era un símbolo de la mortalidad humana, la dependencia de Dios y la necesidad de mantener viva la conexión con el Creador. A través de él, el linaje de Set no solo sobrevivió, sino que prosperó espiritualmente, sentando las bases para que la fe en Dios prevaleciera incluso en los momentos más oscuros de la historia. La vida de Enós nos recuerda que cada generación tiene el llamado de decidir a quién invocará. En medio de un mundo que intenta apartarse de Dios, siempre hay quienes eligen buscar su rostro, invocando su nombre y transmitiendo esa fe a quienes vendrán después. Enós fue uno de esos elegidos, un hombre cuyo legado todavía habla a través del tiempo. La verdadera restauración comienza cuando los hombres claman al Señor. A medida que la humanidad se expandía, dos caminos comenzaron a bifurcarse,
representados por los linajes de Set y Caín. Aunque ambos descendían de los mismos padres, Adán y Eva, las diferencias entre sus trayectorias eran profundas, reflejando no solo elecciones humanas, sino también la tensión espiritual que definiría la historia del mundo. El linaje de Caín fue un linaje centrado en la construcción del mundo material. Su historia es un testimonio del ingenio humano, pero también de una desconexión de Dios. Desde el principio, Caín marcó el tono de su descendencia al construir una ciudad, dándole el nombre de su hijo Enoc. Esto simbolizaba un intento de establecer un legado terrenal que trascendiera su maldición. Por otro lado, el linaje de Set, comenzando con su hijo Enos, buscó algo más elevado. Mientras Caín y sus descendientes se esforzaban por establecer su dominio en el mundo físico, los descendientes de Set se dedicaron a invocar el nombre del Señor, construyendo una civilización espiritual basada en la adoración y la fe. La diferencia entre los dos linajes era clara, uno se centraba en lo terrenal, el otro en lo eterno. Mientras el linaje de Caín representaba el poder humano y la autosuficiencia, el linaje de Set reflejaba la humildad y la dependencia de Dios. El linaje de Caín no estuvo exento de logros significativos. En su genealogía encontramos nombres como Jabal, descrito como el padre de los que habitaban en tiendas y cuidaban ganado. Su hermano Jubal fue el padre de los que tocaban instrumentos musicales, y Tubal-Caín se destacó como el primer artesano en trabajar el bronce y el hierro. Estos individuos son recordados por sus contribuciones al desarrollo de la civilización temprana, marcando avances en la agricultura, el arte y la tecnología. Sin embargo, estos avances estaban impregnados de un espíritu de orgullo y autosuficiencia. Lamec, descendiente de Caín, encapsula esta actitud al jactarse abiertamente de su violencia y su capacidad para vengarse, incluso más que su antecesor. Este linaje dejó un legado de progreso humano, pero sin la presencia de Dios en el centro de sus vidas, ese progreso se convirtió en un camino hacia la corrupción. El linaje de Set, aunque menos enfocado en logros materiales, aportó algo igualmente valioso, la preservación de la fe y la adoración a Dios. Este linaje transmitió las enseñanzas de Adán y Eva sobre el Creador y la promesa de redención. Fue a través de esta línea que nacieron figuras cruciales como Enoc, quien caminó con Dios y fue arrebatado, y Noé, el hombre justo elegido para preservar a la humanidad durante el diluvio. A medida que estos dos linajes crecían, el conflicto entre ellos no solo era inevitable, sino también simbólico. Representaban dos filosofías opuestas, una basada en la exaltación del hombre y la otra en la sumisión a Dios. El linaje de Caín, con su enfoque en la autosuficiencia y el progreso humano, era un recordatorio constante de la tendencia del hombre a alejarse de su Creador. Construyeron ciudades, desarrollaron tecnología y buscaron gloria para sí mismos, pero su camino también estuvo marcado por la violencia, la arrogancia y la decadencia moral. El linaje de Set, en contraste, vivía como una resistencia espiritual. Sus descendientes sabían que el verdadero propósito de la vida no era construir reinos terrenales, sino mantener viva la relación con Dios. Este linaje ofrecía una alternativa al mundo corrupto, un recordatorio de que, a pesar del pecado, todavía había esperanza en el Creador. Sin embargo, la creciente influencia del linaje de Caín comenzó a ejercer presión sobre el de Set. Con el tiempo, las líneas se mezclaron, y el mundo se sumió en una espiral de maldad que culminaría en el juicio del diluvio. Este conflicto entre los dos linajes era más que una lucha humana, era una batalla espiritual entre la luz y la oscuridad, entre el plan redentor de Dios y la rebelión de la humanidad. La historia de los linajes de Set y Caín no es solo un relato antiguo, es una metáfora de las decisiones que cada generación enfrenta.
Elegimos construir nuestro mundo sobre nuestras propias capacidades, ignorando a Dios, o nos rendimos a su voluntad, buscando su propósito eterno. El linaje de Set nos enseña que incluso en un mundo que parece estar dominado por la corrupción, siempre hay un remanente fiel, un pueblo que busca a Dios y preserva su verdad. Aunque los logros materiales del linaje de Caín fueron impresionantes, solo el legado espiritual del linaje de Set perdura, porque estaba cimentado en la relación con el único Dios verdadero. En esta contraposición, la historia de la humanidad se escribió por primera vez, mostrando que el destino no se define por el poder terrenal, sino por la fidelidad al Creador. En un mundo que se alejaba cada vez más de su Creador, Set emergió como una figura crucial para preservar la conexión entre la humanidad y el único Dios verdadero. Si bien la Biblia ofrece pocos detalles sobre su vida, el impacto de Set trasciende su tiempo, convirtiéndolo en un pilar de la fe y el conocimiento divino. Desde su nacimiento, Set fue señalado como un símbolo de restauración y continuidad en el plan de Dios. Adán y Eva, profundamente marcados por los errores del pasado, probablemente vieron en él una oportunidad para transmitir las lecciones aprendidas. Set se convirtió en un receptor de las verdades divinas que Adán había conocido en el Edén y más importante aún, en un transmisor de esas verdades a las generaciones venideras. El linaje de Set no solo mantuvo viva la fe, sino que también promovió un tipo de adoración que destacaba la dependencia absoluta del Creador. Mientras el linaje de Caín se entregaba a la autosuficiencia y la idolatría, los descendientes de Set invocaban el nombre del Señor, asegurándose de que el conocimiento de Dios no se perdiera en medio de la creciente oscuridad. Aunque no hay evidencia directa de que Set escribiera textos sagrados, las tradiciones orales desempeñaron un papel crucial en esta etapa temprana de la humanidad. Adán, quien había escuchado la voz de Dios y presenciado la creación, probablemente compartió con Set las historias del Edén, la caída, la promesa de un Redentor y las instrucciones para la adoración. Estas historias habrían sido transmitidas cuidadosamente, preservadas como un legado espiritual para futuras generaciones. Set, como cabeza de un linaje fiel, pudo haber asumido la responsabilidad de mantener estas tradiciones vivas. En un tiempo donde no existían escrituras, la palabra hablada era la única forma de preservar el conocimiento. Cada relato, cada enseñanza sobre el Dios creador, habría sido compartido con un sentido de reverencia, asegurándose de que su significado no se diluyera. En tradiciones extrabíblicas, Set a menudo es presentado como el progenitor de un conocimiento sagrado, incluidas enseñanzas relacionadas con los misterios divinos y la adoración correcta. Aunque estos relatos no son canónicos, reflejan la percepción histórica de Set como una figura clave en la preservación de la espiritualidad en un mundo que rápidamente se apartaba de Dios. Set no solo fue un hombre piadoso, sino un maestro en su tiempo. Su vida y su ejemplo sirvieron como una brújula espiritual para su generación, guiándolos hacia Dios en medio de un entorno hostil. Al enseñar a su hijo Enós y a los demás de su linaje a invocar el nombre del Señor, Set estableció un modelo de fe que perduraría a través de sus descendientes. Aunque la Biblia no lo llama explícitamente profeta, Set cumplió un papel profético en el sentido de que su vida apuntaba hacia el plan redentor de Dios. Al preservar el conocimiento de Dios y transmitirlo, Set aseguró que la esperanza de la humanidad no se extinguiera. En un mundo donde la voz de Dios ya no resonaba directamente como en el Edén, Set se convirtió en un eco de esa voz, un recordatorio de que el Creador todavía estaba presente y obrando en medio de su creación. El papel de Set en la preservación del conocimiento divino no fue simplemente un acto individual, sino una responsabilidad generacional. Su vida nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, Dios levanta a hombres y mujeres para preservar su verdad y guiar a su pueblo.
Set representó una resistencia contra la corrupción del mundo, demostrando que, aunque la humanidad había caído, el propósito divino seguía en marcha. A través de Set, Dios mostró que siempre habrá un remanente fiel dispuesto a transmitir su palabra. Esta fidelidad no solo mantuvo viva la fe en el pasado, sino que preparó el camino para los patriarcas, los profetas y, finalmente, para Cristo mismo. Set, aunque a menudo relegado a las sombras de la historia bíblica, fue una figura indispensable en el plan de redención. ¿Podría el legado de Set ser un recordatorio para nosotros hoy, de que incluso en tiempos de adversidad, Dios siempre está buscando a aquellos que estén dispuestos a ser transmisores de su verdad? Su vida nos invita a reflexionar sobre el papel que podemos desempeñar en nuestra generación, llevando adelante el conocimiento divino hacia aquellos que aún no lo conocen. La figura de Set, aunque poco desarrollada en los relatos bíblicos canónicos, ha dejado una profunda huella en diversas tradiciones religiosas y textos extrabíblicos. Estos relatos, aunque no siempre alineados con la narrativa bíblica, han influido en la percepción de Set como un personaje trascendental en la historia espiritual de la humanidad. En los textos apócrifos y pseudepigráficos, Set es presentado como mucho más que un simple hijo de Adán y Eva. En particular, el Libro de los Jubileos, un texto judío antiguo, resalta a Set como el hijo que continuó el linaje justo tras la muerte de Abel y el exilio de Caín. Este texto lo describe como alguien que heredó el conocimiento sagrado de Adán y lo transmitió a sus descendientes. En la tradición gnóstica, especialmente en los escritos encontrados en Nag Hammadi, Set es considerado un personaje exaltado. Los gnósticos setianos lo veían como el progenitor de una raza espiritual especial, conocida como los hijos de Set. Según estas tradiciones, estos hijos de Set eran los únicos que mantenían un conocimiento verdadero y puro de Dios, enfrentándose al mundo material corrupto. Esta visión lo coloca como un ser casi semidivino, un maestro espiritual cuya sabiduría trasciende el tiempo. El Corán no menciona directamente a Set, pero algunas interpretaciones islámicas lo incluyen como uno de los primeros profetas, encargado de guiar a la humanidad después de Adán. Su papel, según estas tradiciones, era preservar la fe y advertir contra la idolatría que comenzaba a surgir. Génesis 6:2 menciona a los hijos de Dios, que tomaron esposas de las hijas de los hombres, generando una descendencia conocida como los Nepilim. Este pasaje ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Una de las teorías más comunes es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se mezclaron con los humanos, corrompiendo la humanidad. Sin embargo, otra interpretación, más relacionada con Set, sugiere que los hijos de Dios eran los descendientes de su linaje. En esta interpretación, los hijos de Dios representaban a los justos descendientes de Set, quienes comenzaron a apartarse de su pureza espiritual al unirse en matrimonio con las hijas de los hombres, vistas como las descendientes del linaje corrupto de Caín. Este mestizaje simbolizaba no solo una mezcla de linajes, sino una decadencia moral y espiritual que contribuyó al aumento de la maldad en el mundo, llevando al juicio del diluvio. La relación de Set con este pasaje subraya su papel como el origen de un linaje destinado a ser fiel a Dios. La caída de sus descendientes en la corrupción es un testimonio de cómo incluso los más justos pueden ser vulnerables al alejamiento de los principios divinos. En algunas interpretaciones místicas, Set es visto como el guardián del conocimiento perdido del Edén. Se dice que su linaje preservó enseñanzas secretas que fueron transmitidas a través de generaciones y que eventualmente influirían en figuras como Enoc y Noé. Estas tradiciones lo elevan como un puente entre la humanidad caída y la sabiduría divina. Por otro lado, algunas tradiciones esotéricas conectan a Set con temas de iluminación espiritual,
viéndolo como el símbolo de aquellos que buscan la verdad en medio de la corrupción del mundo. Estas interpretaciones, aunque no canónicas, han llevado a una visión de Set como una figura central en la lucha entre el bien y el mal, entre la revelación divina y la oscuridad humana. En la percepción moderna, Set a menudo es pasado por alto debido a la brevedad de los relatos bíblicos sobre él. Sin embargo, los textos extrabíblicos y las tradiciones que lo exaltan continúan influyendo en cómo algunos lo ven, no solo como un hijo de Adán, sino como un transmisor del conocimiento sagrado, un precursor de la fe en un mundo cada vez más hostil hacia Dios. La figura de Set en estas tradiciones, tanto bíblicas como extrabíblicas, nos deja con una imagen rica y multifacética. Mientras que la narrativa bíblica lo presenta como el hijo que restauró el linaje justo, las tradiciones apócrifas y místicas lo amplían como un maestro, un profeta e incluso un guardián del conocimiento divino. Estas interpretaciones, aunque diversas, convergen en un punto. Set es un recordatorio de la importancia de preservar la verdad divina en medio de un mundo caído. Su vida y legado nos llaman a reflexionar sobre nuestro propio papel como transmisores de esa verdad, enfrentando los desafíos de un mundo que aún lucha con las mismas tensiones espirituales que definieron su tiempo. Desde Set hasta Noé se extiende un linaje marcado por la fidelidad en un mundo que se hundía cada vez más en la corrupción. Esta genealogía, aparentemente simple en su mención en Génesis 5, está cargada de un profundo significado espiritual. A través de ella, se preservó la promesa divina en medio de una humanidad que parecía haber olvidado al Creador. La lista de nombres en Génesis 5 no es solo una enumeración de descendientes, es un testimonio de la obra de Dios en la historia. Desde Set, el Hijo, concedido, como restauración, hasta Noé, el hombre justo que sería salvado del diluvio, cada generación tenía un propósito en el plan divino. Los nombres en esta genealogía tienen significados que reflejan la relación de la humanidad con Dios y su esperanza de redención. Por ejemplo, Enos, mortalidad, recordando la fragilidad del hombre ante el pecado. Kenán, adquisición o lamento, indicando las consecuencias de la caída. Maalaleel, alabanza a Dios, un destello de esperanza en medio del sufrimiento. Enoc, dedicado, quien caminó con Dios y no experimentó la muerte. Matusalén, cuando muera, vendrá el juicio, lo que muchos interpretan como un anuncio del diluvio. Esta genealogía no solo narra la continuidad biológica, sino que subraya la transmisión de una fe viva y una conexión con Dios que sobrevivió a través de las generaciones. Cada nombre, cada vida, era un eslabón en la cadena de la promesa que finalmente culminaría en Jesucristo. El mundo de aquellos días se caracterizaba por un aumento desmesurado de la maldad. Génesis 6:5 describe cómo la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En ese contexto, el linaje de Set brillaba como un remanente fiel que no se conformó con la oscuridad reinante. Los descendientes de Set, a través de sus vidas y enseñanzas, continuaron invocando el nombre del Señor. Este acto, iniciado por Enos, fue un símbolo de resistencia espiritual en un tiempo donde la rebelión contra Dios parecía ser la norma. Entre estos descendientes destaca Enoc, quien caminó con Dios y fue arrebatado sin ver la muerte, Génesis 5:24. Su vida es un ejemplo del nivel de intimidad y comunión con Dios que aún era posible para aquellos que buscaban al Creador. Enoc no solo transmitió la fe, sino que su testimonio fue un poderoso recordatorio para su generación de que Dios seguía presente y activo. Sin embargo, a medida que las generaciones avanzaban, la influencia del mundo corrupto comenzó a permear incluso entre los descendientes de Set. La mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres marcó un punto crítico,
llevando a una degeneración moral que provocaría el juicio divino. En medio de esta creciente corrupción, se levantó Noé, el descendiente de Set que halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6, 8. Noé no fue un accidente en la historia, fue el fruto de un linaje que, aunque bajo presión, había mantenido viva la llama de la fe. La preparación para el diluvio no comenzó con la construcción del arca, sino mucho antes, con la fidelidad de los hombres y mujeres que transmitieron el conocimiento de Dios a través de las generaciones. Fue a través de este linaje que la humanidad no solo sobrevivió al juicio, sino que también tuvo una segunda oportunidad para cumplir el propósito de Dios. El llamado de Noé a construir el arca y proclamar el juicio inminente no fue aislado, fue el clímax de una historia que había comenzado con Set. Noé fue el heredero de una fe que había perseverado a pesar de los tiempos difíciles, una fe que ahora serviría como el vehículo para la salvación de la humanidad y la preservación de la creación. La historia de Set hasta Noé es una historia de esperanza en medio de la desesperación. A través de este linaje, Dios mostró que, aunque el mundo parecía perdido, siempre habría un remanente dispuesto a seguirlo. Cada generación, desde Set hasta Noé, demostró que la fidelidad a Dios es una luz que puede brillar incluso en las noches más oscuras. Este linaje no solo sobrevivió al juicio del diluvio, sino que también aseguró la continuidad del plan redentor de Dios. El nacimiento de Set fue un nuevo comienzo para Adán y Eva, la vida de Noé fue un nuevo comienzo para la humanidad. En ambos casos, vemos el cumplimiento de la promesa divina, que la fe y la obediencia siempre serán recompensadas, y que Dios nunca abandona a aquellos que lo buscan con sinceridad. Con Noé y el diluvio, se cierra un capítulo de la humanidad, pero el linaje de Set continúa como el portador de la promesa, apuntando hacia un futuro donde la redención completa sería finalmente realizada. A primera vista, Set podría parecer una figura secundaria en la narrativa bíblica, pero al analizar su papel en el plan de redención, emerge como un símbolo clave de la gracia y la continuidad del propósito divino. En su vida y legado, Set encarna elementos que apuntan al plan eterno de Dios y prefiguran la venida del Salvador. Desde el momento de su nacimiento, Set fue identificado como un hijo especial, no solo para Adán y Eva, sino para el plan redentor de Dios. Su nombre, que significa colocado o concedido, es una declaración de que su existencia fue un acto deliberado de gracia divina. Set fue dado como un sustituto de Abel, el justo que fue asesinado por Caín, trayendo consuelo a sus padres y restaurando la esperanza en un linaje fiel. Este acto de ser colocado por Dios prefigura a Cristo, el Hijo enviado para cumplir un propósito divino. Así como Set fue el medio para preservar la línea que llevaría a la redención, Cristo fue enviado como el cumplimiento final de esa promesa. Ambos, Set y Jesús, representan la intervención divina en un mundo quebrantado, ofreciendo un camino hacia la restauración. Set también refleja a Cristo en su papel como progenitor de una nueva humanidad espiritual. Mientras Caín representaba el rechazo del plan de Dios, Set inició un linaje que buscaba al Creador y vivía conforme a su voluntad. Este linaje culminaría en Jesús, el Salvador, quien estableció una nueva creación en el Espíritu para todos los que creen en él. La llegada de Set marcó un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, un renacer espiritual tras la tragedia de Abel y la rebelión de Caín. En este sentido, Set es una figura simbólica de la nueva creación, un concepto que recorre toda la narrativa bíblica. La nueva creación implica un renacimiento, un acto de Dios para restaurar lo que ha sido dañado por el pecado. Set fue ese renacer para Adán y Eva, un recordatorio de que el pecado y la muerte no tendrían la última palabra. Este concepto se encuentra nuevamente en el Nuevo Testamento,
donde Cristo es presentado como el iniciador de una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5 y 17. Set inició una línea que culminaría en Noé, quien sobrevivió al diluvio y se convirtió en el progenitor de una humanidad renovada. Esta conexión entre Set, Noé y la nueva creación es un eco del plan de la vida de Set, es un recordatorio constante de la misericordia de Dios. Tras el asesinato de Abel y la maldición de Caín, Adán y Eva podrían haber perdido toda esperanza. Pero Dios, en su bondad, les dio un nuevo hijo, asegurándoles que su promesa de redención seguía vigente. El linaje de Set no solo preservó la adoración y el conocimiento de Dios, sino que también muestra cómo el Creador trabaja en las circunstancias más difíciles para cumplir su propósito. Incluso en un mundo lleno de maldad, Dios siempre mantiene un remanente fiel, una línea de esperanza que conduce a la salvación. La historia de Set también destaca la paciencia de Dios. Aunque el pecado continuaba multiplicándose en la tierra, Él permitió que el linaje de Set floreciera, sabiendo que, en el momento adecuado, el Salvador nacería de esta línea. Este linaje es un testimonio de que el plan de Dios no puede ser frustrado, y que su propósito de redimir a la humanidad seguirá adelante a pesar de los desafíos y la oposición. Set, como hijo dado por Dios, nos invita a reflexionar sobre cómo el Creador actúa en medio de la tragedia para traer restauración. Su vida y legado son un preludio de la historia de Cristo, quien sería el Hijo divinamente enviado para traer la reconciliación final entre Dios y la humanidad. Mientras la historia de Set nos habla de un hombre que preservó la fe y la adoración en tiempos oscuros, también nos señala hacia el cumplimiento de la promesa de Dios, que el pecado y la muerte no prevalecerán. En Set vemos un reflejo de la misericordia divina y un recordatorio de que, aunque el mundo pueda estar sumido en el caos, el plan eterno de Dios sigue avanzando hacia su glorioso desenlace. Set es más que un nombre en una genealogía, es un símbolo de que, en Cristo, todos tenemos la oportunidad de ser parte de esa nueva creación. Su vida nos inspira a mantenernos fieles, sabiendo que el propósito de Dios se cumplirá, tal como se cumplió a través de él. La figura de Set puede parecer pequeña en comparación con otros personajes de la Biblia, pero su impacto trasciende su breve mención. Aunque la Escritura no detalla extensamente su vida, el linaje que comenzó con él es fundamental en la narrativa bíblica, llevando directamente a Noé, Abraham y, finalmente, al Mesías. Esta aparente brevedad sobre su historia no disminuye su importancia, sino que enfatiza la fidelidad de Dios al trabajar a través de los fieles, incluso en los momentos más oscuros de la humanidad. Set no necesitaba un relato extenso porque su legado no radica en hechos individuales, sino en la continuidad de la promesa divina. A través de él, Dios aseguró que habría una línea de adoradores fieles en un mundo sumido en la rebelión y la corrupción. Set es mencionado como el inicio de esta línea porque su vida fue un acto de restauración, un nuevo comienzo, tras la tragedia de Abel y el exilio de Caín. La Biblia se centra en lo que surgió de Set, un linaje comprometido con la adoración y la fidelidad a Dios, un linaje que preservó la promesa y preparó el camino para el plan redentor. Su vida, aunque aparentemente sencilla, plantó la semilla de la esperanza en medio de un mundo quebrantado. La historia de Set nos recuerda que, aunque nuestras acciones puedan parecer insignificantes, nuestra fidelidad a Dios tiene un impacto eterno. Él vivió en un tiempo de adversidad, donde la maldad crecía a su alrededor, pero eligió mantenerse firme en la fe y transmitirla a las siguientes generaciones. Para los creyentes de hoy, Set es un ejemplo de cómo ser una luz en medio de la oscuridad. Su vida nos inspira a perseverar en nuestra fe, a pesar de los desafíos del mundo moderno.
Así como Él transmitió el conocimiento de Dios a sus descendientes, también estamos llamados a ser portadores de esperanza y a compartir la verdad divina con aquellos que nos rodean. Sed simboliza el llamado de Dios a cada persona, ser fiel, incluso cuando el mundo parece estar en contra. Él fue un recordatorio de que Dios nunca abandona a los suyos y que siempre está obrando para cumplir su propósito. En Sed vemos el eco del Edén, la promesa de redención y la certeza de que Dios no permite que el pecado tenga la última palabra. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en la historia de la redención. ¿Estamos respondiendo al llamado de Dios como lo hizo Set? La historia de Set y su legado nos enseña que la fidelidad puede cambiar el curso de la historia. Si te ha inspirado este recorrido por la vida de Set y el plan eterno de Dios, te invito a suscribirte a este canal, comentar tus reflexiones y compartir este vídeo con otros para que juntos continuemos explorando estas fascinantes historias bíblicas. Cada detalle en la palabra de Dios tiene un propósito, y al profundizar en estas historias, podemos encontrar inspiración, fortaleza y propósito para nuestra propia vida. Gracias por acompañarnos hasta aquí y ser parte de esta comunidad que busca conocer más del plan redentor de Dios. Nos vemos en el próximo vídeo.